del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios, nos ilumines en esta tarde, llenes de tus gracias, virtudes, frutos, para multiplicar el reino de Dios en muchas almas, para llevar a Cristo a los corazones más heridos, a todos los que están necesitando el médico espiritual, como tú lo has dicho, Señor, en tu palabra. Tú viniste por los enfermos. Haznos, Señor, también almas semejantes a ti, que busquen los enfermos para sanar sus corazones, para sanar el mundo que enferma cada día más del pecado, para que tú nos alivies, Señor, de esta enfermedad que es más fuerte que este coronavirus. El pecado, la impureza, la soberbia, la destrucción matrimonial, la falta de fe. Pedimos la intercesión de Nuestra Señora, que ella nos ayude y nos llene este tema que tenemos para hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a tener un tema bien interesante. Que venimos viendo algunos oficios que va a cumplir la persona que hace acompañamiento espiritual. Ya vimos un poco del ser padres espirituales, de llevar a las personas a una fe espiritual madura. Vimos un poco el del ser maestros, de enseñar a las personas sobre este lindo apostolado de que es un doble compromiso, el evangelizar y el enseñar la fe. Hoy vamos a ver que cumplimos el papel de Cristo también, de ser médico de almas, como Él lo es. Entonces vamos a meditar en esto de ser médico de almas. Entonces vamos a iniciar. Quien presta una ayuda espiritual es también como el Señor, médico de almas, y debe procurarse la ciencia y los remedios necesarios para sanar. La experiencia de la propia inutilidad no debe ser de llevar a la desesperanza. Aunque sean muchas las heridas que debamos curar y las enfermedades que debamos aliviar y sanar, el Señor nos dará la gracia para hacer eficaz nuestra poca ciencia. Ante el inmenso panorama de almas que nos espera, ante esa preciosa y tremenda responsabilidad, quizás se te ocurra pensar lo mismo que a veces pienso yo. Conmigo toda esta labor, conmigo que soy tan poca cosa. Hemos de abrir entonces el Evangelio y contemplar cómo Jesús cura al ciego de nacimiento, con barro de polvo de la tierra y de saliva. Y ese es el colirio que da la luz a unos ojos ciegos. Eso somos tú y yo, con el conocimiento de nuestra flaqueza, de nuestro ningún valer, pero con la gracia de Dios y nuestra buena voluntad, somos colirio para iluminar, prestar nuestra fortaleza a los demás y a nosotros mismos. Bueno, qué primer elemento tan interesante de ser médicos de almas. Entonces se imaginan en este momento cómo está la medicina del mundo, las clínicas donde hay esta enfermedad del coronavirus. Cómo están los médicos, donde hay personas por todos los corredores, por todas partes. Así son los misioneros que se dedican a la sanación y liberación. Entonces, decíamos en la oración inicial, esta
la enfermedad espiritual del mundo es mucho más aguda que la enfermedad física. Por lo tanto, si vemos a los médicos en esta actitud de atender muchas personas, estar muy dispuestos, buscar soluciones, buscar la cura, así debemos ser como misioneros. Pero aquí hace una primera advertencia. El tema de hoy es sin desesperarnos. No nos podemos desesperar. No podemos desesperar ante tantos casos. Siempre en María Auxiliadora se han cumplido aquellas palabras, y toda persona que se dedique a ayudar a almas espiritualmente, a atender, se cumplen aquellas palabras del Evangelio que dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Esto es un elemento recurrente en un apostolado como este. Siempre esto va a ser muy poco para mucho, lo mucho que hay que hacer. Incluso uno dedicándose fuertemente a este apostolado se da cuenta que haciendo mucho hacemos poco. No porque lo que hacemos no valga mucho para Dios, no, sino porque las almas están muy necesitadas, y en el transcurrir del tiempo vamos viendo que entre más avanza el pecado, llegan casos más complejos, que a medida que el pecado avanza, y por eso ser médicos en primer lugar debe ser un médico del pecado. Nuestra primera antídoto es la gracia santificante, la santidad, la vida interior, que todo lo fecunda. ¿Qué puede hacerle una contraposición al pecado? La santidad, la gracia, Dios mismo. Nada más puede vencer el pecado. Puede haber mucha argumentación y eso estaría muy bien formarnos, como lo hemos visto, pero sin la gracia todo es inútil. Hoy más que nunca se van a cumplir aquellas palabras del padre Ottavio Michelini: habrá almas que solamente serán liberadas por santos. Cada vez nos vamos acercando más a esta realidad de almas que no les va a servir un médico que tenga el don de sanación, un médico que tenga el don de liberación, un médico ungido para predicar, un médico que ore en lenguas. No le va a servir nada, sino un médico santo. Va a ser en algún momento el único antídoto para un mundo tan, ni siquiera ya humanizado, sino satanizado. Porque nosotros, yo creo que somos una generación de personas que le ha tocado ver la degeneración del mal, una degeneración muy fuerte, donde pasamos de una infancia donde había mucha fe. Por ejemplo, yo en mi infancia, las Semanas Santas se vivían las procesiones en total silencio, total silencio. Después me tocó ver en la juventud Semanas Santas de las procesiones, todo el mundo hablaba, los sacerdotes pedían silencio. Y ahora en los lugares cálidos me toca ver Semanas Santas donde la gente hasta va con chores, pues pantalón corto, el brasier del vestido de baño, y se perdió lo sagrado. Y sí, no importa mezclar lo santo con lo impuro. O sea, vamos viendo una generación de lo santo que va volviéndose a lo mundano, a lo humano, y que se va perdiendo a lo satánico, a lo pecaminoso. Va a ser muy difícil que nosotros seamos antídoto de este mundo tan fuerte si no nos mueve el espíritu de santidad. Entonces, necesitamos médicos santos, pero que no se desesperen. Es lo que dice el Señor. El Señor nos va poniendo tantos casos como vamos pudiendo resolver, y que tenemos la gracia que suple. Nuestro trabajo como médicos es hacer todo lo que podamos, y todo va a depender de Dios finalmente. O sea, hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros,
pero con la confianza de que todo depende de Dios. Cuando haya un caso difícil, ese elemento es fundamental. Yo voy a hacer todo, o sea, el trabajo, la oración, toda la voy a hacer como si esto depende de mí, pero con la confianza, acostándome tranquilo, sabiendo que esto de fondo depende de Dios. Entonces así uno no se desespera. Por casos difíciles que hayan, por casos complejos y sobre todo aquí de situaciones complejas, como por ejemplo la del suicidio. Nosotros atendemos casos críticos en este aspecto, pero hay que ser muy delicados porque no nos podemos dejar manipular por personas que hablen del tema del suicidio. Y aquí me acuerdo de un caso, y lo menciono por el tema de la desesperación, porque claro, uno puede decir, hombre, hay vidas que dependen de mí, por eso hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros. Pero en el fondo, sabemos que dependen de Dios. Nosotros, lo importante es que no dejemos de hacer lo que nos corresponde como cristianos y como misioneros, ayudándole a estas personas. Pero eso depende de Dios. Entonces, si llega un caso, como alguna vez nos pasó, una niña tenía chantajeada a una misionera porque se iba a suicidar. Y esto lo advierto acá. Me gusta que quede grabado porque nos puede llegar a pasar en un momento. Podemos darle todas las ayudas a una persona que están a nuestra medida. Uno siempre queda con la sensación de que pudo dar más. Si alguna persona llegara a suicidarse en un proceso de ayuda espiritual, que gracias a Dios no nos ha pasado, porque Dios ha sido muy efectivo, pero si llegara a pasar en algún momento que haya un caso que ya vino tan mal que no porque Dios no puede hacer nada, sino ya vino tan mal que la persona no aguantó por falencia de la persona, nosotros tenemos que estar tranquilos porque lo hicimos todo y esto dependía de Dios y de la persona. Entonces, me acuerdo de una niña que atendía a una misionera y la chantajeaba diciéndole que le iba, que se iba a suicidar y todo eso. Entonces, yo tuve que intervenir porque ya la misionera se me estaba preocupando demasiado, se me estaba desesperando con eso. Y empieza a manipular la persona, entonces que se atienda cuando ella diga, que el acompañamiento como ella diga, le hay que escucharla las veces que diga, hay que contestarle siempre la llamada, porque entonces si no va a matar. Entonces, ojo, conseguir esos juegos, eso no cura, eso no sana. Nosotros no somos médicos que recomendamos lo que la persona quiere, porque hay casos así, hay casos muy complejos en sus caracteres. Entonces viene personas que yo me acuerdo una vez también atendí otra, hago un paréntesis aquí, que me decía, yo tengo liberación y me han hecho esto, y donde estos padres, y a mí lo que me tienen que hacer es, yo le digo, bueno, si usted lo que le tienen que hacer es, entonces hágale, hágase, usted ya sabe la cura, hágase usted, no hay problema, pero entonces no sé a qué viene. Nosotros aquí le ayudamos a discernir, pero si usted viene con esa actitud impositiva de ya saber cuál es la cura, es médico, cúrate a ti mismo, como dice la palabra de Dios. A ver si es tan fácil. Hay gente que viene enredada, no porque sea mala, sino porque vienen de muchas comunidades carismáticas o grupos que trabajan la liberación, entonces hay un montón de ideas en la cabeza. Nosotros tenemos que tener tranquilidad en esos casos. Entonces esta niña manipulaba, yo la cogí una vez ahí afuera de la sede y le dije, mi niña, ven, a ver, siempre me le dices a esta misionera que te vas a suicidar, a ver, yo no sabría qué decirte de este tema, si eres muy fuerte o muy débil. Eh, pues, ¿por qué lo digo? Hombre, porque tú sabes, ya has ido a retiro, ya has sido evangelizada, me imagino que estás en preparación para la consagración. Yo no sé de todo lo que conoces cómo vaya a ser tu juicio, pero hombre, el suicidio es una decisión personal. Si tú tomas la decisión, no es culpa de tu familia, no la puedes culpar. No puedes culpar a la persona que te ayuda, a la misionera. No puedes culpar a las circunstancias de la vida. No, cuando te llegues ante Dios, tú sabes que eres tú la que le va a dar cuentas a Dios. Pues, hombre, yo te digo algo, no manipules con ese tema. Eso no está bien. Y si no, no te seguimos ayudando.
Pero nosotros no nos digas que si no te atendemos te suicidas, o que si no te contestas, entonces ahora sí te vas a pegar la matada, pues, y no sé qué, y que cuál, no. O vas a hacer esto seriamente, o no somos las personas para ayudarte, porque esto es ayuda. Lo que te estoy diciendo te lo digo con mucho amor. Y hombre, si tú te suicidas, rezaremos por ti, pero no creas que nos vamos a sentir culpables. Lo hemos hecho todo para ayudarte. La niña nunca se suicidó, nunca se suicidó. Obviamente en esto hay que ser delicado para hablar con la persona. Y yo se lo mostré, o sea, hay que mostrar que se lo decimos con amor, no con dureza, sino con amor, para que ella entienda que este no es a la manera, y que a veces el suicidio en muchas personas, esta enfermedad, se vuelve el medio de manipulación. Yo hace un tiempo atendí a un muchacho que me dijeron, qué caso tan bravo, fui a atenderlo y le dije, ven, hablemos en privado. Me dio un montón de misioneros. El último muchacho, yo le dije, ¿estás manipulando? Sí, estoy manipulando, porque esta es la única manera que mi familia me escucha. Mamá cree que me va a matar, entonces me escucha. Mamá me ve endemoniado, entonces me escucha. Yo le dije, no más liberación. Sí tenía algo muy leve, pero yo le dije, hermano, no, te voy a hacer una oracióncita ahorita, pero ya, ahí va a quedar. Nunca me volvieron a llamar de esa casa a decirme que el pelado tenía liberación, porque quedó desenmascarado. Entonces, ojo, que agrava la enfermedad de un paciente la manipulación. El misionero médico como Cristo es un médico que debe tener autoridad, que debe tener confianza en lo que hace. Para eso nos formamos y rezamos. Confianza por quien trabaja, por Dios. Confianza en el mayor elemento que tenemos, la gracia. Nosotros no trabajamos esto con miedo, ni con miedo al demonio, ni con miedo a que la persona nos manipule. Por eso tomamos todas las precauciones. Atendemos de a dos con testigos para que no nos vayan a inventar cosas. Ahorita que está atacado el padre Yepes con calumnias, vemos que estos criterios que nosotros hemos tratado de cuidar, porque Rodri nos ha regalado muchos de esos criterios, el Espíritu Santo nos ha regalado todo esto a través de nuestros directores. Entonces vemos, desafortunadamente, en lo que le pasa al padre Carlos Yepes, que esto es una realidad, que nos tenemos que cuidar. Y entonces, bueno, somos médicos, pero entonces también los médicos se ponen sus guantes, se esterilizan para no irse a contaminar, toman las precauciones. Nosotros tenemos todo eso como médicos y no podemos brincarnos todos estos conductos, porque si un médico llega y se quita un guante y estaba cortado y toca un paciente con SIDA, no puede decir, voy a echarle la culpa a la clínica que no me dio guantes. No, los guantes se le dieron. Nuestros guantes son esos criterios que hay en la misión María Auxiliadora, que cada día tenemos que irlos conociendo más, entendiendo el espíritu de estas cosas, dejarnos cuidar por todos estos criterios y, y así hacer nuestro apostolado de médicos. Así hacer nuestro apostolado de médicos. Entonces, esto es muy importante. No nos dejemos manipular de los casos, sobre todo los jóvenes o personas que se acostumbraron toda la vida a manipular a otros. La manipulación es una enfermedad también, aquí que estamos hablando de ser médicos de almas, y esta manipulación no tiene nada que ver con Cristo, pero absolutamente nada. Cristo lo trataron de manipular y de convencerlo de que se retractara de lo que predicaba. Cuando lo llevaban donde Anás, donde Caifás, el mismo Pilato trató de persuadir a Cristo, pero Cristo tenía muy claras las cosas divinas y no fue persuadido por nadie. No fue persuadido por nadie. Al contrario, él fue capaz de atraer a los otros a la verdad. Miren ese evangelio tan diciente de Juan 6, al final, en el capítulo como 63, si no estoy mal, donde le dice a los apóstoles, ustedes también se quieren ir, porque es que las cosas son así. Ustedes también se quieren ir. Cuando todo el mundo lo abandonaba porque malentendía el tema de la Eucaristía.
o más bien porque lo entendían bien y no les escandalizaba comer el cuerpo de Cristo. Le dice esto a los apóstoles: ustedes también se quieren ir, o sea, aquí nadie me va a persuadir, hay principios inamovibles y esto funciona, pero como se ha dado. Entonces, ser médicos espirituales es aplicar el medicamento de la palabra de Dios tal cual Dios nos la ha dado, sin ponerle comas, agregarle letras, quitarle cosas, nada, como no la ha dado, con la verdad, con la doctrina católica, con la doctrina de nuestra fe. Nosotros nunca escondemos esto para poder ayudar un alma, siempre con la verdad, siempre. La verdad es la que hace libre, nunca se evangeliza con mentiras. Entonces, incluso podríamos llegar, confiamos tanto en el medicamento de la verdad que somos capaces de decirle a una persona: no sé, hombre, eso que me estás preguntando no sé responderte. Este medicamento es tan fuerte y creemos tanto en él que lo aplicamos en nosotros. Y somos capaces de decirle a la gente: no sé, esa pregunta que me estás haciendo del taller no la sé responder. Esa pregunta que me estás haciendo aquí, te aseguro que la iglesia tiene la respuesta y vamos a consultar, pero yo no la sé. Creemos tanto en este medicamento de la verdad, creemos tanto que la verdad nos hace libres, que llegamos a ese punto de que eso, de quedar mal de alguna manera diciendo no sé, no lo sé todo, soy un misionero que no lo sabe todo. Es un medicamento súper eficaz. Entonces aquí el punto es: los médicos de María Auxiliadora no se pueden desesperar, somos médicos espirituales, hay casos difíciles, hay casos de paciencia, hay casos de tiempo, hay casos que nos toca consultar a otros médicos, no de mejor calidad, sino ni de mayor, pues que saben más que otros, sino que tienen la gracia de Estado, que es una herramienta de la medicina espiritual, la gracia de Estado. Cuando no sabemos qué hacer con un caso, consultamos al que tenga la gracia de Estado en nosotros. Consultamos libros espirituales, oramos, le consultamos principalmente a Jesús en el Santísimo Sacramento. Todo esto son medicinas, pero nunca la desesperación puede hacer parte de nosotros. Aquí recuerdo una ocasión donde yo estaba en un retiro en una ciudad de Colombia, y saliendo de este retiro, bueno, íbamos en un automóvil, hubo muchas liberaciones, creo, y cuando íbamos a tomar un giro en esta carretera, nos llegó un carro por detrás y se nos atravesó, nos cerró el paso. Yo dije: madre, nos secuestraron, pensé yo, porque eso fue dramático, o sea, no les estoy exagerando que fue así, nos cerraron. El misionero con el que yo iba dijo: Dios mío, ¿qué pasó acá? Yo le dije: tranquilo, porque yo alcancé ya a ver que los que nos habían cerrado eran otros misioneros que venían del retiro, imagínense pues. Entonces se bajaron, pero regados del carro, gritando: ayúdennos, vea, este caso entró en proceso. Y cuando yo escuché que entró en proceso, yo dije: Dios mío, ¿cómo estos se desesperan de esta manera con un caso de liberación? Entonces le dije al misionero, iba a salir corriendo, y le dije: hermano, no, tranquilo, espérate, apaga el carro, pone el seguro, orillate bien, apaga el carro, pone el seguro del carro, apaga las luces, todo. Ahora sí, bajémonos. El misionero se quedó se rió, porque creo que lo entendió inmediatamente. O sea, al ver la desesperación de estas personas, traté de hacer algo que dice el combate espiritual: contraatacar, desesperación, vamos a hacer esto con calma. Entonces estaba una niña que les entró en liberación y venían en otro carro, una niña, no recuerdo si era misionera del mismo retiro. Entonces yo la tomé: y mi niña, ¿qué te pasa? No, no sé qué, no me acuerdo muy bien ni de qué era el caso, pero le dije 3 palabritas y cogí y le dije con autoridad, con mucha tranquilidad: en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo queda amarrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La sueltas y no se puede manifestar más. Mi niña, ya te puedes levantar. La niña abrió los ojos, reaccionó. Entonces yo llamé a los misioneros y les dije: muchachos, ¿quién no pudo haber hecho esto? Entonces alguno pudo haber respondido: no, pero es que no teníamos permiso para hacer oración.
Bueno, ¿y quién no podía llamar a la niña por el nombre? Es que todos tenemos que saber cuidados mínimos. A ver, lo que pasa es que cuando uno se desespera, no piensa y actúa sin pensar. Cuando uno actúa así, sin pensar bien las cosas, no funciona el discernimiento, falla. Y esto les explicaba yo, pasa porque en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, el profeta Elías quería escuchar a Dios. Y pasó la tormenta, pasó la tempestad, pasaron ráfagas de viento y nunca escuchó a Dios ahí. Pero cuando salió, había un silencio que lo aturdió y ahí sí pudo escuchar a Dios. En el silencio, en una brisa suave, tenue, en la tranquilidad pudo escuchar a Dios. Entonces esto es una lección de ser médicos. Nosotros tenemos que ser médicos tranquilos, en un proceso de liberación, tranquilos, por difícil que sea el caso, por brusco físicamente, por todas las amenazas que quiera hacer, tranquilos, confiamos en Dios. Nuestra medicina es más eficaz que la humana. La humana tiene muchos baches. La nuestra no lo conocemos todo, la medicina espiritual, la medicina de la fe católica. Nosotros no lo conocemos todo, pero aquí están todas las respuestas. Aquí están todas las sanaciones. Hasta las físicas se pueden dar acá. Entonces, tenemos que ser médicos tranquilos. Y eso es un criterio fundamental. Nunca se discierne desesperadamente. Para nuestra vida aplica. Por eso, esto hay un dicho por ahí, no sé si el mundo, pero cuando estés como muy alegre o muy triste, no tomar decisiones, dicen por ahí. Aquí funciona en el desespero, cuando estemos desesperados, oprimidos, no sabemos qué hacer, no es el momento para decidir. No se discierne bien un proceso de liberación desesperado. ¿Qué hago? Eso de una. A veces hay que decir, recemos más. Lo atendemos, no, recemos otro poquito para poder discernir antes de atenderlo nuevamente, porque esto hay que discernirlo con calma. Entonces hace parte de nuestra medicina el no desesperar, el actuar con tranquilidad. En un retiro donde haya muchos casos, hay que rezar tranquilos para poder que Dios resuelva. Así yo llegara, ¿qué ha pasado? Una vez estuve en un retiro que nunca me ha tocado volver a ver. Tocó dirigir un retiro, que de ahí salió Sebastián Giraldo, de 120 personas, hubo hasta sobrecupo, pero las liberaciones no bajaron de 80 personas, o sea, gracias a Dios había muchos misioneros de María Auxiliadora con capacidad para hacer sanación y liberación, y habían dos sacerdotes que estaban allí ayudándonos, que eran muy de la comunidad, entonces no se escandalizaban con la liberación. Entonces dos sacerdotes que nos ayudaron, pero muchachos, éramos por ahí 20, 25 misioneros atendiendo y nos tocaron por ahí ya 5 rondas. 4 rondas más o menos nos tocó a cada uno, 4 personas. Y era increíble, casi que uno a uno nos tocaba hacernos en el mismo lugar para ayudarnos, por si dejábamos a algunos ahí por si se manifestaba muy fuerte a alguien. Pero nos tocó una cosa que nunca me había tocado ver. ¿Y cómo hace uno en un caso de esos? Con calma. Entre más el demonio trate de ofuscar, más calma debe tener el médico. Entre más alarmante sea la urgencia, más calma debe tener el médico para resolver la urgencia. Si el médico se pasma del susto porque se está muriendo el paciente, lo deja morir. Lo deja morir. Me imagino yo que algo de esto les tocará psicológicamente a los médicos, pero si el paciente se está muriendo, tranquilo, que no se muera por desespero del médico. El médico tranquilo, discerniendo, pidiéndole a Dios luz. Siempre hemos enseñado esto como para que la gente esté tranquila. Hombre, si nosotros, los misioneros en un apostolado, una liberación, están tranquilos, la gente toma la actitud del misionero y dicen, a ver, ¿cómo está Nancy? Yo la veo tranquila. Ah, bueno, nada se ha salido bajo control, así el demonio grite, eso es verdad. Pero principalmente
Nuestra estrategia de estar tranquilos no es para que la gente esté tranquila nada más, es para que podamos escuchar a Dios, para poder discernir, para poder decir, Señor, aquí hay 80 personas en proceso, ¿por dónde arranco? ¿Cuál es el más fuerte? Mostrame. Y Dios muestra esas cosas, pero hay que discernirlas. Y aclaro, nuevamente repito, para discernir se necesita calma, calma, poder aquietarse y escuchar a Dios, como lo muestra el profeta Elías. Muy bien, eh, vamos avanzando. Y miren qué lindo esto, porque esta parte nos habla de algo bien interesante, y es que así como Jesús curaba, como aparece en el Evangelio, con saliva y con tierra, nosotros somos esa saliva y esa tierra. O sea, tampoco podemos desesperar diciendo, pues yo tan miserable en un ministerio que requiere santidad. Sí, muchachos, esta misión requiere santos, eso no se puede dejar de decir, y yo siempre predico eso y no soy santo, pero esto es una misión hecha para santos, que nos vamos santificando mientras la vamos haciendo, sí, pero tenemos que llegar a ser santos, porque amamos a Dios en primer lugar, pero por el mismo fin del apostolado. Si no, como les dije al principio, no vamos a ser capaces de ayudarle a todo el mundo. Solamente asegurándonos que en María Auxiliadora haya misioneros santos, nos aseguramos de una eficaz ayuda a las almas. Asegurándonos que en María Auxiliadora haya misioneros coherentes, es la única manera de asegurarnos que haya almas que se estén sanando de verdad. Por eso es muy importante que María Auxiliadora no se deje arrasar por la cantidad de actividad apostólica que hay. También puede haber un activismo de misión, y por eso es muy importante que en esta misión se hagan retiros para estarnos alimentando. Nosotros somos más necesitados que los casos que ayudamos, más necesitados. Y un misionero de María Auxiliadora siempre como médico debe estar asegurándose de tener todo sano para poder ayudar. Un médico debe priorizar la consulta que él hace para curarse que la consulta que él hace para curar a otro. Un médico debe esperar más la cita que tiene para su acompañamiento que la cita que tiene para acompañar. Así debemos vivir esta medicina de María Auxiliadora y darle mucha importancia a los momentos donde recibimos, donde nuestra alma recibe, sin llegar a un quietismo, como dice Rodri, de, me quedo recibiendo pero no doy, no. Aquí hay un peligro muy grande de la actividad, entonces por eso tratamos de hacer retiros constantemente, actividades espirituales, vigilias, momentos de oración. Eso para nosotros es clave. Tenemos que estar llenos de Espíritu Santo, llenándonos de Espíritu Santo, llenándonos, alimentándonos para poder dar. Muy bien. Mientras un médico tiene que estar todo el tiempo actualizándose, leyendo libros, leyendo los nuevas investigaciones, nuestra formación es la oración, leer, efusiones, adoración al Santísimo, ayunos, vigilia, retiro, charlas, todo lo que sirva para acrecentar nuestra alma. Se vuelve nuestro espacio de acrecentar las herramientas médicas espirituales que tenemos, de dar mejor la Eucaristía para que un alma se sane, dar mejor la palabra de Dios para que un alma se sane, de dar mejor consejos divinos para que un alma se sane. Pues nosotros somos ese barro, claro, ese barro que sana de parte de Dios, pero no dejamos de ser barro. Pero esto no puede ser tema de desesperación, no puede haber un desequilibrio, ni del que diga, eso no importa, ni en pecado mortal, que uno me masturbo de vez en cuando, eso que va, o de vez en cuando hago pornografía, hombre, soy barro, no, tampoco. Una cosa es que seamos barro, otra es que estemos felices de ser barro, otra es que estemos encantados de ser barro y ya nos gusta el barro. No, vivimos, somos pecadores, pero con unas ganas de ser santos que Dios nos ayudará a dejar de salir de este barro del pecado rápidamente. Pero si no salimos y se nos empieza a meter un vicio, hay que hablar. Entonces, sin desesperarnos para ayudar a almas, sin desesperar por nuestra debilidad,
sin desesperarnos, porque el primer caso que ayudemos no funcionó, uno dice, le dice liberación y no se fue, no veo resultados. Tantos casos que he atendido y nada, que se me libera completamente un caso. No sirvo para esto. Aquí no sirven médicos con tanta melancolía. Si Dios te llamó con seguridad, si tú has sentido un llamado a ser de María Auxiliadora, entonces tranquilo, que así no se liberen las almas, estás en el lugar correcto. Ahora, si nosotros vemos mucha liberación y un director nos dijera, lo que usted debe cambiarse y nos revelamos, así hayan todas las eficacias del apostolado, ahí sí nos deberíamos preocupar, porque estamos en el lugar que Dios no quiere. Ahí sí debería preocuparnos el tema. Pero mientras, y en esto yo quiero, muchachos, ser muy claro, todos tenemos que tener mucha seguridad de que Dios nos ha llamado a esto. Si alguien no está convencido de que Dios lo llamó a la sanación, liberación, ayuda de almas, entonces esto no va a funcionar. Porque hay que entender que esto viene del cielo. Esto es algo divino dado por Dios. Y si no se entiende así, estamos perdiendo el tiempo, porque si nosotros entendemos que Dios lo quiere, no importan los resultados. Lo que importa es que estamos aquí haciendo la voluntad de Dios, hacerlo bien, con magnanimidad, que fue lo primero que hablamos empezando estos cursos, para Dios, para la gloria de Dios. Haciéndolo grande, haciéndolo muy bien hecho, atendiendo muy bien los casos, para que Dios sea muy glorificado. Muy bien, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, tenemos que tener una vocación médica, de medicina espiritual muy alta, muy alta. Un misionero en María Auxiliadora tiene que dolerse de tantas almas. También el otro extremo, cuidado, que el pensar que siempre esto nos va a rebosar, no quiere decir que nos deje de doler no poder ayudarle a todo el mundo. Cristo siempre le dolió el corazón no poder ayudar a todos. En cuanto a que veía un pueblo y llegaba hombre, ve a la gente sufriendo, y Cristo no era capaz ni de descansar por ayudar almas. Entonces, cuando me refiero a que la mies es mucha, es no desesperar, pero no que nos deje de doler, no que dejemos de pedirle al cielo que intervenga, que ayude a estas almas a las que no hemos podido atender, que no hemos podido llegar a ellas. No, no, no. Ojalá todas. Ojalá pudiéramos atenderlas todas. Pero gracias a Dios también no podemos, es un designio divino, porque Dios nos dice, miren, ustedes hacen una apostolado muy grande, pero muy poquito. Realmente esto depende de mí. Es muy lindo que Dios también nos humille, dándonos la cachetada de mostrarnos que no somos capaces de atender a todo el mundo. Eso también es la humillación que Dios ha puesto a una misión que nos puede tender, como todas las misiones y todos los apostolados espirituales mal manejados, pueden llevar a la soberbia espiritual. Dios nos da una cacheta y nos dice, miren, ustedes no son capaces, pidan mi ayuda, yo soy el que puedo, al final yo soy el médico real de esto. Usted es un enfermero, una enfermera que me pasa ahí los elementos, la cirugía las hago yo, no se le olvide. Usted no es capaz de atender a todo el mundo, no quiere decir que Dios no sea capaz, es lo que nos dice Él. Entonces es lindo esto también de que Dios nos humille a todos como misión y nos diga, no son capaces. Nos lo muestre, no nos lo diga, nos lo muestra con evidencias claras. Esto es un apostolado donde siempre tenemos que decir, Señor, no fuimos capaces. Tenemos que llegar donde Él, como los apóstoles, Señor, no me fue el demonio, hermano. Díganos a ver por qué falló. Ah, falta de una oración. Bueno, vamos a hacerle. Usted es el que sabe. Si falta eso, usted nos dirá. Pero esto es una misión que siempre hay que ir a buscar al Señor a sus pies, a decirle, Señor, no somos capaces. Y si se dio fue porque te pedimos ayuda. Cuando fuimos capaz, tú fuiste capaz. Pero cuando no somos capaz, quiere decir, hay que buscarte. Tú eres el médico por excelencia de esto. Eres el médico principal de esta clínica. Cuando un paciente no sana, hay que buscar al médico que más sabe para que nos ayude a resolver. Los médicos lo llaman un staff, una reunión de médicos. Hay que hacer un staff con Cristo. Señor, ¿cómo es? Mira, te voy a exponer el caso. Es así, he hecho esto, he hecho por acá. Dime qué hacer. Tú eres el que sabe, Señor. Yo sigo intentando, es lo que me toca, pero confío porque esto depende de ti. Y si tú no liberas a una persona,
es porque algo tenemos que entender distinto y que hay algo más grande que la mera liberación. Tiene que haber algo que no hemos visto que tú ves, por lo cual no permites que se libere para que no se vaya todavía. Muy bien. Entonces, sigamos avanzando. Entonces, este tema yo creo que va a tocar completarlo en varias charlas, porque esto sí que es esencial en nosotros, el ser médicos. Esto sí que podría definir muchísimo nuestro apostolado de misericordia, la ayuda médica a las almas. Más hoy que se quiere ayudar mucho a las almas, pero sin la medicina espiritual, con muchos elementos meramente humanos, sociales, psicológicos, pero poco de ayudas realmente espirituales. Bueno, sigamos. Ha de estar persuadido de que, a diferencia de lo que sucede con la salud corporal, no existen enfermedades incurables en la vida interior. Oigan eso. En la vida espiritual no existe enfermedad incurable. No hay dificultad que no pueda convertirse en medio de progreso interior. Esto es bien importante. Aunque a una persona no se le resuelva la situación de su proceso de liberación, de sanación, de su proceso familiar, de lo que esté buscando ayuda, si esto se convierte en progreso para su vida espiritual, o sea, si una persona que tiene un proceso de liberación es capaz de enamorarse de Cristo, ofreciendo la dificultad de su proceso, convertimos la enfermedad en cura. ¿Entienden el concepto? Convertimos la enfermedad en cura. Podríamos concluir acá. Miren qué teso es esto. La herida que trae la persona, y por eso esto María Auxiliadora no se puede convertir en una cosa corporal, aquí como lo dice, lo voy a explicar más aún en nuestra experiencia práctica. María Auxiliadora no se puede convertir en la clínica donde juzgamos cuántos se liberaron, cuántos no, y ese es el resultado de efectividad. ¿Cuántos perdonaron y cuántos no? Resulta, bueno, aunque el perdón es distinto porque el perdón tiene una connotación en algunos casos que puede haber un tema moral delicado. Ese sí hay que curarlo siempre. Cuando la persona quiere odiar, siempre hay que curarla porque está en pecado mortal. Si quiere odiar, si se quiere sanar y no ha sido capaz de perdonar, pero que está haciendo todo, no está en pecado mortal, ni siquiera está en pecado. Está en proceso de sanarse. Pero bueno, digámoslo aquí en el caso de la liberación, nosotros no evaluamos. Bueno, a ver, vamos a ver Faneri. Tiene 5 casos de liberación, entonces vamos a evaluarla. Se le liberó 1, no, Faneri no, vamos a discernir porque Faneri no sirve para esto. María Auxiliadora no se evalúa de esa manera. Lo espiritual no se evalúa como los médicos. Nosotros no podríamos hacer estadísticas como las del coronavirus. Ya les voy a explicar por qué. De uno decir cuántos infectados, cuántos curados y cuántos en proceso, cuántos en UCI. No podemos hacer esa estadística porque resulta que en el camino espiritual la enfermedad puede ser cura. O sea, que una persona no se libere puede ser su santificación. ¿Y quién le puede decir a un santo que no se liberó sino hasta que murió? Usted fue un enfermo toda la vida, ¿no? Fue un sano. Ser capaz de ser santo con un problema de liberación es una gran santidad. Es una gran santidad. Los frutos por eso de esto solo serán medibles en el cielo. Medibles en el cielo. Y la medida, si quisiéramos verla, no es solo cuánto se libera. Dios nos regala esa eficacia de liberar personas
de que se liberen personas por completo. Dios regala esa eficacia. Eso es una realidad. Dios regala ese don. Lo hemos visto, lo seguiremos viendo. Si Dios nos ayuda, lo seguiremos viendo. Pero no todo se puede sopesar bajo esos parámetros, sino si esa persona maduró a través de ese proceso de liberación. Qué sanación tan grande hizo Dios a través de un ataque demoníaco. Dios es capaz de sacar bien del mal. Hombre, ese problema de esa familia, que hubo una infidelidad y todo eso, qué problema, claro, qué grave, claro, es pecado. Estamos hablando de posiblemente un adulterio, pongámoslo en esos términos. Qué grave el adulterio en esa familia, pero Dios es capaz de sacar un matrimonio santo a partir de un adulterio, de un error humano, de un matrimonio que no conoció de Dios, se casaron ahí, se hicieron daño con la infidelidad, nadie les enseñó a amar cristianamente, y ese problema que la esposa no es capaz o el esposo no es capaz de perdonar a la esposa o viceversa, ese problema se convirtió en el medio de conversión de esta familia, de ir a un retiro de matrimonios, de venir a pedir ayuda, de que les hicieron brujería porque el amante de ellos empezó a hacerle brujería al otro. La enfermedad se pudo convertir en cura, porque si llegan al cielo y no se han liberado, si se mueren y no se han liberado hasta el momento de la muerte, pero se van a ganar el cielo porque vivieron santamente con ese proceso, ¿quién puede asegurar que esa liberación fue una enfermedad? Nadie. Fue la cura de Cristo para la sanación más grande, que es la santidad. Fue la cura de Cristo. Esa visión médica espiritual es la que debemos tener nosotros. Los médicos fuera de la iglesia, espirituales, entre comillas médicos, los que quieren curar males, los curanderos, que los hay en la nueva era por todas partes, en los brujos, chamanes y todo ese tipo de cosas. Ellos sí miden la eficacia porque se les quitó un mal de encima. Ellos no tienen este valor tan grande de Cristo de convertir lo maldito de la cruz en redención. Nosotros convertimos el mal de la liberación en sanación celestial, santidad. Eso tiene que ser algo de profunda especialización de un misionero de María Auxiliadora. ¿Cuál? Ser capaz de convertir llagas en cura. Porque Cristo lo hizo. La palabra de Dios lo dice. Por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, una especialización nuestra es ayudarle a las almas como médicos a convertir sus llagas en curas, su proceso de liberación en santidad, en amor, en meterse en Cristo, en hacerse adorador, en hacerse devoto, en ver el poder de Dios en la liberación, en creer en ese poder, en tratar de ir buscando que las personas no vengan solamente, aunque eso también es importante, que se oprimen mucho, que no vengan solamente a buscar una liberación por el efecto y la tranquilidad y la calma, sino que vengan a buscar la liberación porque en ella encuentran a Cristo. No por los efectos que encuentran, sino por la persona con la que se encuentran cuando se le hace liberación. Y puede que algunos se encuentren en la liberación y en la sanación con mucho dolor, porque le dolió mucho, porque lloró, porque el demonio la dejó agotada, le maltrató fuertemente. Algunos de ustedes quedan muy golpeados, aunque no porque se les maltrate físicamente, sino que es una lucha también física. El demonio está ahí oprimiendo el cuerpo, como lo dice la doctrina de la iglesia. Entonces quedan agotados y el esfuerzo y todo esto. Pero en ese sufrimiento tienen que encontrarse con Cristo. Si no, la liberación pierde todo sentido. En esa liberación se tienen que encontrar con la maldad del pecado. Si no, esa liberación pierde todo sentido. En ese acompañamiento tienen que encontrarse cara a cara con la pureza de un misionero, que en el fondo es la pureza de Cristo. Si no, ese acompañamiento pierde todo sentido.
sea, las personas no pueden en ningún momento venir a buscar a Lazos de Amor Mariano o a María Auxiliadora porque se siente muy lindo, porque quedo tranquilo. Eso es un aspecto secundario. La razón principal es porque a través de este proceso espiritual me encuentro con una persona llamada Jesucristo. Y ese es el fondo, ese es el punto, eso es lo importante, eso es lo esencial. Pregunta, si a nosotros nos dijeran no hagan liberación, entonces dejamos de ayudar almas. No, 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 es que la liberación no es el único medio para encontrar a Cristo. Es un medio que nos ha tocado por la misión que tenemos, nos ha encomendado nuestro fundador y los directores provinciales. Se da mucho la liberación, pero nosotros seguimos ayudando porque el encuentro con Cristo es lo que libera. Y cuando hay una liberación en una persona quiere decir que hay algo que Dios quiere hacer ahí. Puede ser que hay algún terreno que Cristo no ha llegado hasta allá y nosotros nos toca llevar a Cristo hasta allá personalmente. O que Dios está haciendo algo más grande, que solamente sacar un demonio y apoderarse de algo que la persona no le ha entregado. Y es la santidad, es una entrega total. Puede que haya unos casos que Dios quiera liberar porque están oprimidos en algunas áreas de su vida, pero haya algunos casos que Cristo quiere poseer totalmente en santidad y el medio ha sido el ataque demoníaco, la herida del corazón, el problema de sanación. Qué lindo podría ser que un misionero de María Auxiliadora sea un médico especialista en convertir las heridas del mundo en heridas cristianas. ¿Cómo? Voy a dar un ejemplo. Que venga una niña y diga, yo me quiero morir porque vivo sola, porque no tengo amigos, porque no he podido tener novios, porque no sé qué. Y que el misionero convierta eso en celo de almas. Que el misionero convierta eso en un alma eucarística que acompaña a Cristo en el Santísimo. Que le cambie esa soledad por la mayor compañía. Porque de fondo, si nosotros lo pensamos bien, cristianamente la soledad no existe. ¿Cuándo un misionero está solo? Díganme, ¿cuándo un alma en la tierra está sin Dios? En el peor de los casos, siempre estamos acompañados por un demonio que nos quiere tentar. En el mejor de los casos, siempre estamos acompañados por el ángel de la guarda, por la Virgen, porque somos consagrados, y por el Señor. Díganme, en este momento en el mundo, ¿qué alma está sola? ¿Qué podríamos decir? Aunque esté el pecado mortal, ¿qué alma? Dios no está ahí tratando de salvarla en este momento. Ninguna. Para un cristiano la soledad no existe. Qué lindo que un misionero sea especialista en convertir lo que el mundo llama soledad en la presencia de Cristo siempre en nuestras vidas, en la presencia eucarística de Jesús. Ya no quiero buscar amigos, redes sociales, que me acepten, sino que quiero buscar almas. Oigan esto, que seamos capaces de tocar a nuestros jóvenes y que ya un joven no diga, yo quiero ser aceptado por mi grupo de amigos del colegio, por no sé quién, sino que un joven sea capaz de decir, quiero buscar almas que acepten a Cristo. Qué lindo convertir esas heridas en eso. Que Dios nos dé la gracia para que seamos especialistas en convertir lo que el mundo ve como un problema en una cristiana santidad. En una cristiana santidad. Entonces a esto se refiere. No existen enfermedades incurables en la vida interior. Aquí estamos viendo el ejemplo claro. No hay dificultad que no se pueda convertir en medio de progreso interior. Está clarísimo. Bueno, pues, vamos más o menos claros con el tema. ¿Quién como Dios os quita? Como Dios de Osquitar, tengo una pregunta. Sí, hermano. Es que todos tenemos pues a Dios, inclusive digamos un satánico que ha hecho pues ritos y que ha vendido su alma o lo ha entregado, que yo sé que el alma solamente le pertenece a Dios, inclusive en ellos está Dios. Sí, te voy a explicar.
Dios actúa en el hombre a través de la gracia. No hay otra manera como Dios actúa sino a través de la gracia. En un satánico que voluntariamente ha decidido ofender a Dios, no está la gracia santificante. Pero si Dios no utilizara la gracia para tocar esta alma, o sea, si Dios, que su manera de actuar en el hombre es la gracia, no puede estar en un alma, esta alma ha sido condenada porque Dios no está con él, no porque ella haya pecado. Me hago entender. O sea, no podría condenarse nadie, porque la excusa es totalmente válida. Dios no me buscó, Dios no me ayudó y sin, a ver, les pregunto, ¿alguien se puede salvar sin la ayuda de Dios? No. No, ahí lo responden ustedes, no. Muy bien. Entonces, si Dios no le ayuda a alguien, que esto es hipotético para que lo entendamos, pero Dios a todo el mundo le ayuda a salvarse. Si Dios hubiera alguien que dijera, a mí Dios no me ayudó y fuera verdad, esa persona esa persona podría merecer el infierno. No, porque, hombre, ¿cómo se iba a salvar si Dios no le ayudó? La única manera de uno salvarse es que Dios le ayude, buscando la ayuda de Dios. Dios siempre quiere ayudar. Por eso nosotros nos podemos condenar, porque no hay nadie en la tierra, aunque no haya conocido perfectamente a Dios, que diga, Dios no me ayudó. Eso es lo que la persona va a ver en el juicio. Nosotros vamos a ver que nuestra ayuda fue más grande, porque conocimos la fe completa, la fe católica. Vamos a ver que los protestantes conocieron la fe parcialmente, porque no conocieron la doctrina de la iglesia pura como la conocemos nosotros. Todos los medios, no tienen los sacramentos, no es lo mismo, no va a ser la misma santificación. Vamos a ver que una persona que nunca pudo conocer a profundidad de la fe, que se quedó en ignorancia de la fe católica, Dios también le ayudó. ¿Cómo? Por la gracia actual. La gracia actual sí trabaja en las personas que están en pecado mortal. Entonces Dios sigue tratándoles de ayudar. Cuando una persona en pecado mortal reza, puede haber personas en pecado mortal que rezan. ¿Sí o no? Sí. Bueno, muchachos, alguien que responda pues por el micrófono, que se siente uno, bueno, mi esposa, voy a poner a mi esposa aquí a que se siente a responderme. Sí, nadie como Dios que me responda. Bueno, Dulce me va a ayudar. Entonces, una persona Nadie como Dios. Que está en pecado mortal puede rezar. Claro que sí, Osquita. Puede rezar con sinceridad. Sí, claro que sí. También. Y puede rezar en pecado mortal con sinceridad sin que Dios sea el que lo ayude. No. No. No se puede. No. Si reza con sinceridad es porque Dios le ayuda. Pero está en pecado mortal. Entonces, ¿cómo Dios le ayuda? Por la gracia actual. Es Dios quien la está moviendo a rezar. ¿Y por qué Dios la mueve a rezar en pecado mortal? Porque si no, no tiene cómo salir nunca del pecado mortal. Por eso la iglesia, las personas que viven en pecado mortal, les dice que sigan sigan asistiendo a la Eucaristía sin comulgar. Esto es la tradición de la iglesia. Que sigan haciendo oración, así estén en pecado mortal. Y que sigan haciendo caridad. Pero ¿para qué si ellos no pueden ganar méritos de santidad? Porque ganan méritos y gracias actuales para que pueda resolverse su situación y salir del pecado mortal. Entonces Dios les ayuda si rezan así, Dios les ayuda. Y eso hay que enseñarlo bien, porque a veces la gente ve tan fuerte el pecado mortal que cree que cuando uno está en pecado mortal no puede rezar. No, ahí es cuando se necesita rezar para poder salir, para poder arrepentirse. Ahí es donde uno necesita que Dios se meta, que Dios actúe, que Dios lo estremezca a uno y para poder salir de ese pecado, que Dios regale disposiciones, incluso que abra caminos para uno poder salir del pecado. Una persona que está en pecado mortal, ¿qué hay que ponerla a hacer? Todo menos comulgar, ni usar sacramentos, porque sería un sacrilegio, pero el resto todo, caridad, ayuda a las personas, obras de caridad material, todo. Obviamente uno no la va a meter en un ministerio de liberación porque aquí quedan expuestos,
pero sí hacer toda la caridad que pueda. Todo eso les va a ayudar para salir del pecado. Entonces, Robin, tu pregunta, si ese satánico en algún momento se le viene a la mente que lo que está haciendo está mal, ¿quién puso ese pensamiento en su mente? ¿Satanás? ¿Solo puede pensar eso? ¿Cómo llegó ese pensamiento a esa persona satánica que ofendió a Dios? No, tuvo que haber sido Dios. Tuvo que haber sido Dios. ¿Cómo? Por la gracia actual. Entonces, nadie está solo en el mundo. Nosotros tenemos una fortuna. Hay gente que está en pecado mortal y tiene a Dios a su lado tratando de entrar. Para dar un ejemplo, obviamente esto no es de espacio, Dios no ocupa espacio, pero podríamos decir de una forma, Dios está a su lado, cerca de él, incluso desde su corazón mismo, desde dentro del corazón, con la gracia actual, diciéndole: sal del pecado, ora, arrepiéntete, no vas por buen camino. Es Dios en esa persona. Pero nosotros tenemos ya voy, Héctor. Pero nosotros tenemos una fortuna más grande, que en nosotros la gracia de Dios no es Dios que está en nuestro corazón diciéndonos: actúa bien, no pierdas la... No es lo mismo. En nosotros es Dios predicando, es Dios durmiendo. Se vuelve una mezcla, casi que se vuelve, así lo definen los teólogos, una mezcla entre Dios y nosotros, una mezcla que se vuelve... Miren, yo leí estos días que en la teología católica hay cosas que no se pueden dividir, o que son las más difíciles de romper. Difícil de romper, la Trinidad, eso es irrompible. Nadie puede dividir la Trinidad. Nadie puede dividir la unión hipostática, que es la divina y la humanidad de Cristo. Eso no se puede dividir. El primer elemento es la Trinidad, el segundo la unión hipostática. Y uno podría ver que en un alma que está en gracia de Dios, eso nada la puede romper, solo el pecado, la decisión propia de la persona. Es una cosa irrompible. Es una unidad tan fuerte que no se rompe, no se destruye, desde que se sea fiel. Entonces, nosotros tenemos una compañía más fuerte que una persona que está en pecado mortal. Nadie está solo, pero nosotros somos uno con él. Imagínense esa cercanía tan profunda. Para nosotros, por eso yo les decía, la soledad en el cristiano no existe. No existe. Nosotros no debería haber un misionero bien espiritual, nunca diría: me siento solo. No. Si un misionero llega a decir eso, le falta vida interior. Cuando uno siente eso, porque todos lo sentimos, cuando nos pasa eso, decimos: madre, me siento solito. Falta vida interior. Falta mejor oración. Falta mejor unión con Dios. Y uno debería decir: me siento solo. Yo no estoy rezando bien. Algo me está fallando en la oración, porque es que, hombre, estoy en gracia de Dios, como que me siento solo. Esto es un engaño. Hay algo en mí que no es verdad. Estoy en gracia de Dios, ¿cuál solo? Estoy más acompañado que si tuviera una persona a mi lado. Más acompañado. Héctor, ¿ibas a aportar algo? Oscar, no, te quería hacer una pregunta. Sí. Una vez yo estaba en retiro y un chico que era ateo, pues se fue del retiro. Entonces me causó pues la curiosidad ahorita la pregunta que hizo Robin. ¿Ha llegado de pronto algún caso a María Auxiliadora de alguien que sea ateo y cómo se trata ese caso? No, eso no tiene mayor problema, Héctor. A ver, si es ateo, el primer problema que hay que resolver es la cuestión de la fe. Eso yo creo que es un tema que podríamos anotar por ahí para darlo más adelante, que es el acto de fe. El acto de fe es algo muy importante en la vida cristiana, en el que inicia la vida de la fe, pero también en el que la tiene. Nosotros para orar necesitamos un acto de fe. ¿Cuándo empieza una persona a orar? Cuando dice: Señor, aquí estás. Ya empezó a orar. ¿Por qué? Porque hizo un acto de fe. Saber que aquí está Dios. Saber que aquí está su espíritu. Y más si está en gracia de Dios. Ahí, ni siquiera cuando lo dice, sino cuando lo piensa, cuando lo acepta, cuando dice: aquí está el Señor, ya oró. Esto ya empezó a orar. Si alguien en esta charla dice: Señor, tú estás en esta predicación, te puedo sentir.
está orando, no solo está recibiendo una charla, una información, está orando. El que sea capaz de percibir a Dios en un momento de estos espirituales y de hacer ese acto de fe, decir, Señor, aquí estás, ya empezó a orar. Entonces, el acto de fe es algo que hay que empezar a hacer, pero la fe es algo que se debe pedir. La razón de fondo, Héctor, por la que una persona es atea, no es principalmente porque le falte un argumento, claro que eso ayuda, pero la razón principal es que la fe es un don. Hay personas que creen en Dios sin muchos argumentos. Sí. ¿Y por qué? Si no saben filosóficamente o tienen alguna analogía para pegarse de ahí y decir Dios existe porque porque esta realidad filosófica, porque, en fin, o porque la ciencia humana lo muestra y yo sé, bueno, astronómicamente esto tuvo un inicio hace tanto, o la química muestra porque tal razón. Hay razones de todo tipo. Pero ¿por qué hay personas que son capaces de creer sin mucha formación? Porque es un don. Hay personas ateas porque les falta un don, el don de la fe. Y esto nosotros nos tiene que llevar a valorar. Nosotros tenemos la fe, esperanza y caridad. ¿Por qué la tiene un misionero? Porque Dios nos la regaló. Está en el trabajo del misionero acrecentar esto y pedirle a Dios que nos lo ayude a acrecentar, sí. Pero la esperanza es un don y hay que pedirlo. Cuando uno le empieza a coger el desesperito, hay que pedirle a Dios esperanza. Cuando uno le empieza a flaquear la fe, hay que pedirle a Dios fe. Cuando uno le falta y le flaquea la caridad, y cuando la caridad cuesta y uno no la quiere hacer, hay que pedirle a Dios caridad verdadera, porque son dones que vienen de Dios. A uno le falta el amor a Dios, porque es un don que hay que alimentar, y que claro, el corazón del hombre tiene que estar dispuesto para recibirlo. También es cierto que una persona puede rechazar el don de la fe, la puede rechazar. Una persona puede ir a retiro y convertirse siendo atea, como ha pasado, y otra persona puede ir a retiro y venirse y rechazar la gracia actual que Dios le estaba dando, que era muy fuerte en este retiro. Entonces, lo primero que hay que pedir a Dios es que le regale la fe. Hay que sentarse a hablar con la persona, a ver también si tiene un atranque pues en su cabeza, a ver por qué no cree, está herido. No siempre son argumentos, no siempre son temas, no siempre son temas razonables del entendimiento, sino que hay puntos en el ateísmo que hay falta de amor, hay heridas con la iglesia, antitestimonios, hay muchas cosas, entonces hay que buscar. Nosotros, a veces yo veo que nosotros los misioneros tenemos como temor de hablar con un ateo porque podemos tener la sensación de que tienen mejores argumentos de nosotros, nos falta fe o nos falta estudiar y formarnos. Pero no, mucha gente atea ni siquiera tiene argumentos, están heridos, no se les ha enseñado, o sea, les falta este don. Una predicación bien ungida puede convertir un ateo. Sin mucha argumentación puede convertir un ateo. Eso es una realidad. Yo en el mundo pensaba que yo era ateo, yo era indiferente, yo en el fondo sí creía en Dios, pero una predicación en un retiro, la primera charla del retiro, ya con eso tuve. ¿Entienden? La fe estaba ahí. Con la primera charla a mí me tocó en el retiro, impresionante. Igual, ahí quedó el supuesto ateísmo. Yo no era ateo, era indiferente con Dios. Yo sí, en el fondo de mi corazón, como dice la historia, que el avión va cayendo, entonces el ateo dice, ahí sí por si las moscas, Dios mío, ayúdame. Ahí es difícil hacerse ateo. Entonces, Rodrigo cuenta una historia que está por allá en alta mar con un amigo del ateo, pues que le gustaba todos estos los veleros y se perdieron. Entonces, le dice Rodrigo, vamos a hacer una oración, y el tipo se dio la bendición. Entonces le digo, hermano, vos no eras ateo. El tipo le responde, hermano, en alta mar no. En alta mar no. Entonces, bueno, hay que mirar de dónde viene todo eso. En el ateísmo hay también soberbia. Muchos es porque nos han vendido la idea de que el ateo es intelectual.
Entonces también hay orgullo la fe es para los ignorantes. No, la fe es un don tan grande que hasta los ignorantes somos capaces de tener fe, porque Dios nos la regala. Entonces, no, si llega un ateo, hombre, rezamos, le ayudamos, lo escuchamos, tratamos de discernir de dónde viene su ateísmo, cuál es el problema por el cual no puede creer, y se le ayuda normalmente. Si es un problema intelectual, pues les recomiendo, lean la primera parte del Para Salvarte, tiene razones contundentes, claras, sencillas, para uno comprender por qué Dios existe. Habla desde la filosofía de los seres contingentes e incontingentes, habla desde la química no sé, recuerdo si es el hidrógeno o el nitrógeno que va cada vez desapareciendo más en el universo, y esto muestra que el universo tuvo un inicio, porque si no, no se acabaría esta sustancia en el mundo. Muestra cómo desde la astronomía el cosmos existe hace aproximadamente 60.000 millones de años. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un inicio, y si hay un inicio, pues la materia, el mayor argumento ateo es el materialismo de Marx, que dice que la materia siempre existió, y entonces ya el materialismo se cae. No hay mayor ignorante en esta época que un ateo materialista que piense que todo se creó desde siempre y que desde siempre ha existido y para siempre existirá. Es un tipo que no sabe de astronomía. Mira, por ejemplo, ese elemento. Entonces, bueno, puede haber ignorancia, porque también hay ignorancia en el ateísmo. Mira que hay muchos elementos. Una herida, hombre, que es que yo era acólito de niño, entonces una persona me dañó la fe y no sé qué, y me tocó ver cosas de mi parroquia. También, desafortunadamente, sabemos que eso lo hay. Hay que buscar el problema para poderles ayudar con la gracia de Dios. Bueno, muchachos, ¿algún otro aporte? Creo que vamos dejando por acá. Bueno, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos, nos regales, nos aumentes el don de la fe, la esperanza y la caridad para ser médicos santos, médicos de almas. Qué noble labor la de un médico en la tierra, que salva vidas. Pero qué más digno ser misioneros que salvamos almas. Que sanamos no la llaga de un cuerpo, que a veces el tiempo la cura, una medicina. No, qué lindo sanar una llaga, que se convierta en una sanación eterna, que le dé el cielo a las almas, a los médicos eficaces, que acerquemos almas a la medicina más grande que existe, que eres tú, Jesús, que es tu cuerpo eucarístico, que es tu palabra, que es tu fe en la iglesia. A los médicos santos, Señor, que cada vez conozcamos más de tu amor, seamos mejores cristianos, mejores miembros de la Iglesia Católica, para ser mejores médicos de almas heridas por el pecado, el mundo, el demonio, la carne. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios esté con ustedes, muchachos. Dios los bendiga. Y con tu espíritu, que Con tu dice Padre. espíritu,